Hola, vengo a hablar de esta imagen que fue titulada por el periódico El País. Más de 500 migrantes logran llegar en una barcaza de madera a Lampedusa. Para empezar, quisiera comentar que estamos viviendo circundadas por una cultura absolutamente visual, hipervisual, vemos imágenes todo el día, y a pesar de que entendemos y sabemos leer las imágenes, es necesario, para desnaturalizar algunas imágenes, empezar a comentarlas, a conversar, a debatir en torno a ellas. Entonces esa es mi primera recomendación, y de alguna manera el ejercicio que voy a hacer con esta imagen tiene que ver con eso, ¿no? Con la necesidad de ir más allá de este paso rápido, de este scroll continuo que tenemos cotidianamente con las imágenes ante nuestros ojos. Quería mencionar al principio una frase de la filósofa y científica feminista Donna Haraway, que plantea la pregunta de ¿con la sangre de quién se crearon mis ojos? ¿Con la sangre de quién se crearon mis ojos? Y es una pregunta que remite a todos los cuerpos, personas, seres vivos, humanos, no humanos, todos los minerales, materiales que están detrás de nuestros ojos, sea para permitir que esa imagen se construya y esté disponible ante nosotros, como también todos los dispositivos tecnológicos que contienen, por ejemplo, minerales, como es el caso de este, que nos permite ver ahora esta imagen, es decir, el coltán, el litio, el cobre, toda la tabla periódica que hay dentro de los dispositivos electrónicos. A partir de esta idea quería compartir un libro de una autora afro-brasilera que se llama Djamila Ribeiro, que se llama Lugar de Enunciación, y que entre muchas ideas es un libro es un manual prácticamente muy accesible. He elegido una frase muy breve para compartir, que es: hablar no se reduce al acto de emitir palabras, sino al hecho de poder existir. Sino al hecho de poder existir. La autora se refiere a esos lugares que no están presentes, que no están habilitados para de alguna forma exponer mensajes, ¿no? Y en este caso, aunque se trata de una foto, como bien decía antes, las fotos están dando mensajes, ¿no? Entonces, ¿qué cuerpos carecen de ese lugar de enunciación? ¿Qué cuerpos no están habilitados para hablar, ¿no? Esta imagen, como muchas otras, podrían de alguna manera llevarnos a hacer una serie de preguntas. ¿Quién mira la imagen de esta foto? ¿Quién tomó la foto? ¿Cómo nos imaginamos a esa persona que hizo la fotografía? A la fotógrafa, el fotógrafo, el fotógrafe, y a quién está observando esta fotografía, para quién está hecha, para que la mire quién. Y dentro de esas 3, 4 preguntas hay como muchas preguntas que se podrían hacer y que voy a leer a continuación. ¿Quiénes están siendo retratados o retratadas por la fotografía? ¿Cómo describirías el lenguaje corporal o la expresión facial o la postura o los signos no verbales de sus cuerpos? ¿Podríamos conocer o deducir los sentimientos de esa persona o de esas personas? ¿Estas personas quieren ser fotografiadas? ¿Están posando? ¿Han cobrado por la fotografía? ¿En qué lugar se tomó la foto? ¿Cuándo? ¿En qué época? ¿Qué se está realizando? ¿Es una actividad cotidiana? ¿Cómo se relaciona con la vida de las personas en general? ¿Qué impresión ofrecen estas personas retratadas? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Es neutral? ¿Dónde he visto imágenes similares y qué mensajes me han transmitido esas fotos en esos contextos? ¿Y qué información sobre el contexto me faltaría conocer para entender esta imagen? Estas imágenes muchas veces están acompañadas por otras imágenes que traje. Tengo unos pequeños ejemplos, y son imágenes de este tipo. Son imágenes que tienen lo que muchas veces llamamos salvadores blancos,
De hecho, son imágenes que tienen personas blancas en un primer plano y en un segundo plano está toda una masa de personas, de humanos. Si se fijan, como que hay personas blancas en el primer plano ayudando a otras personas. Hay siempre violencias que aparecen en la imagen, aunque no sea explícitamente. En esta imagen voy a hablar de algunos tipos de violencia que hay en ella. Y por una parte, hay una crítica habitual que se ha hecho en muchos medios de prensa, que es difundir imágenes de personas en situaciones de mucha vulnerabilidad o sin vida, porque estas imágenes de alguna manera van perpetuando la naturalización de la violencia, van normalizando ese tipo de imaginarios, hacen que sea habitual, cotidiano verlo, y hay cierta, digamos, es muy laxo el criterio que permite mostrar estas imágenes y no otras. Por ejemplo, imágenes de sexo, una imagen de una relación sexual que está encarnando el amor, es una imagen que no se le suele dejar ver a niños, a criaturas, a infancias. En cambio, este tipo de imágenes que aparecen en periódicos, en portadas, sí son accesibles, sí se pueden ver por parte de personas pequeñas, de criaturas, ¿no? Entonces hay unos criterios que son bastante relativos y que este tipo de imágenes de alguna manera son naturalizadas, son normalizadas. Por otro lado, este tipo de imágenes retratan seres anónimos, sin identidad, sin historia, sin contexto, sin nombre. Se trata de grupos que son como homogeneizados, que son deshumanizados por las situaciones en las que se ven retratadas y que son retratados de una forma en que nunca las personas blancas europeas son retratadas, ¿no? Entonces, en ese sentido también es importante pensar o buscar, de hecho yo busqué imágenes en que hubiesen personas blancas en esta misma situación y no hay accesibles de manera fácil, como en cambio hay muchísimas de estas imágenes en las redes, ¿no? Entonces, esta falta de identificación, de identidad, fue abordada por un proyecto de arte que voy a mostrar como un fragmento, que es el proyecto NN 15518 de Daniela Ortiz y Chose Quiroga del año 2013, recoge las 15.518 personas que desaparecieron en las fronteras europeas entre el 96 y el 2012. En 1995 comienza el espacio Schengen, que es un espacio que de alguna manera habilita el poder atravesar fronteras al interior de Europa, pero blinda mucho más las fronteras exteriores de Europa, ¿no? Y en ese sentido hay toda una industria dedicada a esos sistemas fronterizos de Europa, hay toda una industria que lucra con este tipo de situaciones que aparecen en esta imagen, ¿no? Entonces hay una economía de la violencia y podemos ver estas imágenes gracias a ese negocio también, ¿no? Que son unos negocios, digamos, que tienen también un enorme componente subjetivo como consecuencia, ¿no? Es decir, puede existir una subjetividad europea que considera siempre esas imágenes como parte de la otredad, como parte de lo que está afuera de sí, ¿no? Y una otredad que siempre es anónima, porque lo que es interesante de este proyecto, de este póster, es que las 15.518 personas que aparecen aquí son personas que no tienen nombre, son personas NN, por eso el nombre del proyecto es NN. Es decir, la mayoría de las personas que son asesinadas por el sistema fronterizo en el borde de Europa no tienen una identidad reconocible y las cifras reales, totales, no son compartidas, digamos, por Europa. Hay imágenes como esta que tienen violencias antes, durante y después de la producción de la imagen, ¿no? Entonces, también me interesaba preguntar qué hay antes y después de la imagen, qué pasa
qué violencias estructurales pueden haber para que sea posible esta foto, ¿no? Muchas de estas muertes son resultados son consecuencias, digamos, de decisiones políticas y que suponen beneficios para el Estado. No solo por las empresas que se dedican a custodiar las fronteras europeas, sino también porque evidentemente la migración en el mundo no responde necesariamente a un deseo vacío o a un deseo individual, como sería el caso del turismo. Las migraciones muchas veces tienen que ver con posibilidades de vida, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar la circulación de materiales y de la riqueza en el mundo, vemos cómo desde hace 500 años, y eso me parece muy curioso de la foto, ¿no? que hable más de 500 personas cuando también son más de 500 años, hace más de 500 años que es cuando se establece el inicio de la modernidad colonial, empiezan a haber relaciones extractivas con una serie de territorios, principalmente desde Europa, ¿no? Y ese impulso extractivo que se ha generado con tanta violencia ha generado que también haya mucha inequidad material en el mundo, ¿no? Básicamente porque hay una acumulación por parte de ciertos territorios, ¿no? En este caso el territorio europeo. Entonces, las rutas, digamos, que han existido en el mundo y que muchas veces, bueno, recomiendo ver rutas de animales migratorios, rutas coloniales, hay una serie de rutas que se pueden superponer y que tienen bastante interés, y quería compartir unos frames, unas capturas de un video de una artista guayanesa que se llama Tabitha Reser, y que tiene un video que habla de la materialidad de Internet y cómo ciertas rutas esclavistas tienen relación, no sé si se alcanza a ver en la imagen, si no pueden ver el video porque está online, cómo hay cierta relación entre las rutas esclavistas, por ejemplo, y las rutas de Internet, en el sentido que en este momento también hay una acumulación del ancho de banda de Internet, que coincide con ciertos territorios que en algunos momentos, y todavía diría yo, mantienen relaciones esclavistas y extractivas con otros territorios. Esto lo digo porque muestro este video que relaciona estos dos aspectos porque me parece importante al mirar esta foto también relacionar de dónde viene esta gente, a dónde va, por qué quiere ir, qué pasa de su territorio, qué pasa en el territorio al que quiere llegar, ¿no? Etcétera, ¿no? Todas esas otras preguntas, ¿no? Y preguntarse también cuántas cosas alberga el fondo del mar, ¿no? Porque el fondo del mar alberga cables de Internet en este momento con fibra óptica, pero también alberga una serie de cadáveres de personas asesinadas en el fondo en este momento por sistemas fronterizos, en otros momentos por la codicia esclavista, etcétera. La última cosa que quería comentar tiene que ver con la primera, ¿no? Con la responsabilidad de leer imágenes y de comentar qué leemos con las imágenes, porque también Donna Haraway habla de, en la palabra responsabilidad, como la capacidad de responder. Eso funciona mejor en inglés. Ejercer la responsabilidad como tener la capacidad de responder. Y en ese sentido, al ver una imagen tendríamos que ser responsables y tener cierta capacidad de responder a esas imágenes, ¿no? ¿Cómo nos hacemos
responsables de estas imágenes que de alguna manera están perpetuando una serie de violencias, están naturalizando una serie de violencias, están normalizando unas violencias que son del presente pero también del pasado y en esa medida probablemente del futuro. Entonces, ¿cómo nos hacemos responsables de todo eso, ¿no? Y cuál es este rol que ocupamos nosotras como aquella persona que está mirando la imagen y para quién fue hecha la imagen de alguna manera, ¿no? Esa persona que está viendo a un otro, a una otra en esa imagen, básicamente por el punto de vista que tiene, ¿no? No es una imagen que esté hablando desde dentro de esa situación, encarnando ese punto de vista. Entonces, para cerrar, quería compartir una frase de una filósofa residente en Barcelona que se llama Andrea Soto Calderón y que habla mucho sobre imágenes y que invita a explorar cuál es el lugar que pueden tener las imágenes para interrumpir este continuum que se presenta como el orden natural de las cosas. Es decir, cómo también podríamos tener o producir otras imágenes que rompieran esta continuidad histórica que de alguna manera, de la cual forma parte esta imagen y de la cual podrían formar parte muchas otras. La pregunta sería a través de qué imágenes o qué imágenes podríamos producir que de alguna manera rompieran, interrumpieran o funcionaran como un punto de fuga a esa continuidad en el tiempo que en el fondo, como dice la cita de Andrea, organiza nuestras relaciones. Es decir, nuestras relaciones también están organizadas por esta imagen. Entonces, en ese sentido es que tenemos esa responsabilidad y podríamos interrumpir esas relaciones jerárquicas e injustas que están operando en la línea, ¿no? En línea con esta imagen. Invito a todas, a todos y a todos quienes estén viendo este material a poder hacerse responsables y que nos hagamos responsables colectivamente, porque estas son cuestiones estructurales, de la lectura y de la disrupción de las continuidades que hay detrás de las imágenes en general.